mi nombre es Rodi Escalante y en esta oportunidad vamos a estar hablando acerca de los test proyectivos. Recordemos que los test proyectivos son un tipo de herramienta que se utiliza para conocer o estudiar la personalidad del sujeto. También permiten a través de un dibujo que la persona proyecte qué es lo que hay en su inconsciente. Entre los test proyectivos que vamos a estar estudiando en esta oportunidad es el test de Walker, el CAP, el TAP y el test de Rorschach. El test de Walker es ideado por Eric Walker en 1940 y adaptado por Viedma y Pedro Alfonso en 1960. Como podemos ver aquí en la imagen, el test de Walker consta de 8 cuadros que están en un fondo negro que permite la activación de la proyección del sujeto. En él se complementan cada uno de los signos. Esos signos son estímulos. El sujeto complementará cada uno de los signos con un dibujo utilizando un lápiz sin posibilidad de goma de borrar para que el dibujo salga espontáneamente. No es necesario dibujar siguiendo el orden establecido, aunque sí se debe recordar el orden en que se hizo cada uno de ellos o se coloca el orden, la numeración en cada uno de los cuadros pequeños que tenemos allí. Ok, cada estímulo tiene 3 reacciones. La primera es adaptativa, cuando el individuo entra en contacto con la calidad del estímulo. Es indiferente, cuando el individuo no tiene en consideración el estímulo, y enfática, cuando la persona refuerza la calidad del estímulo. Este tipo de test, la duración es de 20 a 30 minutos y también es muy utilizado en el ámbito laboral en la selección de personal. Cada recuadro significa lo siguiente. En el primero se analiza el área del ego o la región psíquica del yo. En el segundo recuadro es el área de la afectividad. Enfoca cómo la persona reacciona con el mundo o su medio ambiente. En el tercero indica el potencial de desarrollo y motivación al logro. En el cuarto, el manejo de las fantasías y del miedo. En el quinto, la región psíquica, el dinamismo, mide la tendencia, la oposición y la vitalidad o la agresividad. En el sexto, la región de la racionalización intelectual y capacidad de talento. En el séptimo, la zona erótica, elaboración de contenido erótico y sexual. Y en el octavo, la región del superyo, se relaciona con los valores éticos, morales, religiosos y sociales. Ese es el contenido de lo que se va a evaluar en cada uno de los recuadros. Existen otro tipo de aplicación donde no solamente tienen 8 cuadros, sino poseen 16 cuadros. Lo importante de todo esto es que no se puede dejar un cuadro en blanco porque significa que hay un bloqueo ante el estímulo dado. Muchísimas gracias. Mi nombre es Daniela Carrillo, soy estudiante de psicología y voy a explicarles un poquito sobre uno de los test proyectivos más usados. Es el llamado test CAT, por sus siglas CAT en inglés, que quieren decir Children's Apperception Test, y en español quieren decir test de percepción infantil. Este test fue creado por una pareja, Leonard Velat y Sonja Velat. Esta pareja se concentró en hacer este test debido a que ya existía un test llamado para la proyección de personalidad en adultos llamado el TAC, TAT. Entonces ellos vieron una debilidad y pensaron que se necesitaba un test para explorar un poquito la personalidad de los niños que fuera aplicable a la población infantil. Por ello pues se diseñó este test. Este test consta de 10 láminas o 10 imágenes que se muestran a los niños y ellos deben crear historias a partir de estas láminas. La forma de las instrucciones para aplicar este test son, primero que nada, cuando el evaluador
debe establecer una relación, un buen rapport con el niño. Recordemos que en una población infantil este test es aplicable a niños de 3 a 10 años. Entonces hay que establecer un buen rapport para que el niño sienta desde algún momento que no está siendo evaluado, sino que es un juego. Entonces la consigna principal será decirle que vamos a realizar un juego donde él va a contar historias. Entonces se le van a ir presentando una a una las láminas al niño y él va a ir creando historias de acuerdo a esas láminas. Es muy importante acá los tiempos. Recordemos que tenemos un tiempo pasado, presente y futuro. Normalmente un niño, de acuerdo a la lámina que se le muestre, nos va a hablar qué situación ve allí, nos va a hablar en un tiempo presente. Es común que esto suceda, pero como queremos tener un resultado, o sea, de una historia o un cuento, podemos preguntarle de vez en cuando a la consigna qué sucedió antes y qué va a suceder después, cómo va a finalizar la historia. Estas láminas de este test o las imágenes que se presenten en este test tienen la característica principal de que las situaciones que allí se presentan son con animales. Precisamente esta es la consigna principal del test, debido a que la percepción de la situación de los niños es más fácil que se exprese a través de los animales que de los seres humanos. El test CAT tiene una variación que es el CAT-H. El CAT-H son las mismas imágenes que se le presentan a los niños, pero, o sea, las mismas imágenes no, son las mismas situaciones, solo que en vez de ser animales, se cambian por personas, para adecuarla a una edad más avanzada, ya de 10 a 14 años, ya que el TAC solamente se puede aplicar de 3 a 10 años. Acá tengo algunas de las láminas. Esta es una reproducción solamente para este video, no son las láminas originales, incluso son una fotocopia, donde aparecen algunas de las imágenes. Se pueden ver. Hay que entregarle las imágenes a los niños en el orden específico. El test viene en un orden de la 1 al 10. Las láminas están diseñadas de manera que se puedan reflejar o se puedan proyectar los problemas en el niño, problemas de alimentación, problemas de relación con los padres, en la familia, cómo es la relación entre los personajes principales de la familia, problemas en la escuela, de jerarquía, o cualquier tipo de conflictos. Aquí, como se puede ver, aquí tenemos tres pollitos en una mesa. No sé si se puede reflejar bien. La segunda imagen, por ejemplo, es de 2 osos que están tirando de una cuerda y hay un oso pequeño que está ayudando en uno de los extremos a jalar, y así sucesivamente. Acá en la tercera lámina se encuentra un león sentado con un bastón, y al final, en el ángulo izquierdo, se puede ver un ratón pequeño. Las láminas son todas acromáticas, y quiere decir que son en blanco y negro. La pareja Belac, en su manual, nos habla o nos apunta a 10 criterios para evaluar los resultados de este test. Estos 10 criterios, vamos a empezar un poquito a hablar de ellos. Son importantes analizarlos uno a uno para llegar a un resultado final y, para realizar en el protocolo el análisis de uno a uno para poder llegar a un resultado integral de la prueba, a un informe integral de la prueba. El primer criterio es el tema principal. Hay que analizar desde las 10 historias que se construyen o que construye el niño cuál es el tema que más se repite. Van a haber 1 o 2 temas o varios temas que son los que más se repiten, un tema principal. El segundo criterio a evaluar es el héroe principal. Generalmente la pareja Belac nos plantea la hipótesis de que el niño generalmente se va a identificar con el personaje principal. Lo vamos a conocer a ese personaje porque más o menos va a ser la misma edad del niño, va a ser el mismo sexo, y el personaje principal va a ser el narrador de la historia, aunque pueden existir excepciones en las que hay desviaciones del sexo, en sexo opuesto, o de la edad, o en las que el niño se identifique con personajes secundarios. El tercer criterio a evaluar son las principales necesidades e impulsos del héroe. Aquí vamos a
aquí hay que tener especial atención en qué necesidades o qué impulsa al héroe a actuar y qué necesidades se pueden evaluar, qué necesidades apunta que tiene el héroe en la construcción de la historia. Y vamos a ver un poco, aquí también se va a ver la adecuación que tiene el héroe a las distintas circunstancias en las que se va a ir encontrando dentro de la historia. El tercer criterio el cuarto criterio es la concepción del ambiente. ¿Cómo concibe el niño el ambiente? Y la adecuación de la realidad y de las circunstancias en las que se está llevando a cabo la historia. Y también cómo se identifica él con los siguientes personajes, con los personajes secundarios o con los personajes que se están manejando en la historia. Luego tenemos las figuras. ¿Cómo ve a las figuras que lo rodean? De forma simbiótica, de forma analítica, de forma realista. ¿Se ve dependiente de las figuras que le rodean o se ve por el contrario que tiene relaciones de apoyo o más bien que son relaciones de competencia? Hay que tener en cuenta eso. ¿Cómo ve las figuras que giran en torno al personaje principal? Luego, el sexto criterio son los conflictos significativos. Evaluar qué conflictos significativos hay dentro de cada historia. ¿Cuáles son esos conflictos? Por ejemplo, conflictos edípicos. Claro, aquí es muy importante evaluar todos estos criterios o todas estas variables son muy importantes evaluarlas al final de una forma integral, porque como sabemos, que exista un criterio, que exista una variable no quiere decir necesariamente que existe ese criterio, porque hay que tener en cuenta cosas como la edad cronológica del niño. Hay, por ejemplo, en la fase edípica es común alguna edad, entonces este conflicto puede ser normal, ¿sí? Luego tenemos el séptimo criterio es la naturaleza de las ansiedades. ¿Qué ansiedades se ven reflejadas en la historia en el personaje principal? Que puede ser la ansiedad ansiedad de daño físico, ansiedad de falta de cariño, que tiene que ver un poquito con lo que es la desaprobación, ¿sí? Entonces hay que estar pendiente de cuáles son las ansiedades que más se manejan. Todo esto va a estar proyectado en la historia, hay que tenerlo en cuenta. La octava variable serían las principales defensas. ¿Cómo se defiende el héroe? ¿Cómo se defiende el personaje principal en cuanto a los estímulos, a los conflictos que allí hay? Si se defiende de forma pacífica, de forma agresiva o si es muy indulgente, por el contrario. Aquí un poquito vamos a ver la fuerza del yo, cómo está un poquito la formación de ese carácter. ¿Sí? Todo esto se tiene que evaluar, como lo he dicho, de forma muy integral. El siguiente es la adecuación del super yo. La adecuación del super yo es cuando vemos si existe una adecuación de castigo, si ese castigo es muy rígido o por el contrario es muy indulgente. Aquí vamos a percibir un poquito, se va a ver proyectado un poquito lo que es el super yo, esa rigidez que puede haber entre el super yo. Si es muy rígido o por si el contrario no está totalmente, no está presente ese super yo allí de forma equilibrada. Y la décima variable es la integración del yo como tal de la historia, de las historias o del tema de las historias. En la integración del yo vamos a ver si existe un equilibrio entre esas fuerzas yoicas que debe tener el individuo, el evaluado o el personaje principal, donde haya un desenlace coherente en las historias. Ese equilibrio de si los argumentos planteados son adecuados a las situaciones que se les están planteando en las láminas y si los desenlaces planteados son acordes a esos estímulos que se les está planteando allí en las láminas. Aquí en ese décimo variable vamos a evaluar esa integración del yo, de las fuerzas yoicas como tal. Es muy importante al realizar el resultado, al corregir nuestro protocolo y querer realizar un informe integral de los resultados del test, es muy importante tener en cuenta
todos los factores que pueden intervenir, no cada variable en sí, sino integrarlas totalmente para poder tener un resultado más objetivo. Porque pues recordemos que las proyecciones, que exista una variable no quiere decir que sea indicativo de qué o de qué. Por eso es importante evaluar en forma general todas las variables como tal. Entonces, pues eso es todo lo que tengo que decir y muchísimas gracias. Buenas noches, mi nombre es Eliani Rodríguez y les voy a explicar lo que es el test de apercepción temática, mejor conocido como el TAC. Este test utiliza la técnica de lo que es el inventar una historia a base de unas láminas que serán mostradas por la persona encargada de aplicar el test, con el fin de que el sujeto proyecte sus tendencias, conflictos y temáticas que esté sucediendo en el momento o que hayan sucedido y hayan afectado en su vida. Acá podemos ver que es una prueba proyectiva creada por Henry Murray en 1943, el cual fue apoyado por la editorial Papyrus. Siguiente lámina. El tiempo de aplicación del test depende de lo que tarde el paciente o la persona a la que se le está aplicando el test en contar la historia. Lo mínimo que puede durar es 60 minutos y lo máximo son 120 minutos. También esto va a variar de acuerdo a la edad de la persona y a la creatividad que tenga para inventar la historia en cada lámina. La edad de aplicación es a partir de los 11 a 12 años, es decir, para personas jóvenes adolescentes y adultos no mayores de 65. Dos formas de administración. El total de láminas son 31, pero solamente se aplican 20. Y la forma reducida que se puede aplicar es seleccionando las láminas según la edad: niños, adolescentes, jóvenes o adultos. ¿Qué materiales necesitamos para aplicar el test? El juego completo de las 31 láminas, aunque no van a ser todas aplicadas, de igual forma debemos tenerlas a la mano, incluyendo una en blanco, el manual de aplicación, hojas de análisis para registrar las respuestas, papel y bolígrafo y un cronómetro o reloj digital. Veamos la administración. Se puede administrar de 4 formas. La primera es individual, es la más apropiada, la más correcta, ya que debido a que cada persona pues obviamente tiene su creatividad y tiene su mundo. La administración, forma económica pero menos confiable. Colectiva, forma económica pero de menor confiabilidad, debido a que todas las personas van a tener algo que decir con respecto a cada lámina. Y en grupo se puede hacer, pero solamente en modo de ensayo, es decir, solamente como una prueba de qué tal puede hacer el test, puede ser en un salón de clase. Los tipos de ítems que el aplicador o el psicólogo que aplica el test puede hacerle al paciente para que lo ayude a crear la historia o lo ayude a desahogarse, debido a que muchas personas también son cohibidas o más introvertidas y quizás en el momento, con todas las emociones encontradas, quizás no pueden conversar con mayor facilidad y no pueden inventar. Su creatividad no está al 100% en el momento. Entonces estos ítems que vemos acá, que son 4, pueden ayudarnos como psicólogos a ayudar al paciente a que éste pueda crear la historia y nosotros así poder evaluarlas. Estos 4 ítems son: ¿qué pasó para presentar la situación? ¿Qué está pasando en el momento? ¿Qué siente y qué piensan los protagonistas? ¿Y cuál fue el resultado de la historia? Estos 4 ítems nos van a ayudar y van a ayudar al paciente, obviamente, a desarrollar mejor la historia que debe crear. Áreas que aborda el TAC. Ahora vamos a ver las áreas que aborda o que nos ayuda a examinar el TAC. La primera área que vamos a ver es lo que es el área familiar. Es la primera área que quiero especificar que nos ayuda a examinar el TAC. En el área familiar nos ayuda a ver cómo fue moldeada la persona del niño, cómo fue criado, cómo fue la crianza, si tuvo algún trauma y cómo eso ha afectado en la actualidad como persona, ya como adulto o como joven, en la vida del paciente. Y la importancia que tiene la familia en el individuo, sus padres, sus hermanos y quizás si tiene la actual familia, si tiene hijos, si tiene esposa. En el área del amor y el matrimonio, pues nos va a ayudar a definir la situación amorosa que tenga o que
haya tenido, o cómo él ve la relación de pareja, la maduración en las relaciones, cuánto han durado sus relaciones o cuánto ha durado la relación actual que tiene, y las amenazas que ha tenido, ha presentado o teme presentar dentro de la relación. En lo que es el área de relaciones sociales, vamos a ver la interacción o la relación, esa conexión, ese feedback que tiene el paciente con sus padres, con su esposa o su pareja, en lo que es su jefe o el empleado o el empleador, en este caso, y cómo él maneja su trato con ellos. En el área de trabajo nos va a ayudar también al significado que tiene el trabajo, su profesión, si ejerce la profesión que ha estudiado, qué quiere hacer, si trabaja también, porque quizás obviamente de acuerdo a la persona que se le sea aplicada, ha aplicado el test, y las condiciones que éste tiene para trabajar. En la siguiente lámina quiero mostrar o quiero hacer énfasis en que las láminas que nos presenta el TAC, que son 31, todas vienen acompañadas en un orden de presentación y vienen acompañadas por letras claves que nos ayudan a especificar las láminas y que nos ayudan también a saber, a nosotros los especialistas de la psicología, saber a qué persona le vamos a aplicar cada lámina. Por ejemplo, hay láminas que vamos a encontrar que tienen la letra B y la letra H. Este es para niños y hombres adultos. Es decir, solamente el sexo masculino. Va a haber uno que va a venir N y M, va a ser para niñas y mujeres adultas, solo para el sexo femenino. Como también vamos a tener solo para niños, los que tienen B y N, y vamos a tener uno que es solo para adultos, que es la H y la M. Estas siglas las vamos a encontrar en cada lámina de las 31 que tenemos, obviamente sacando la lámina que va en blanco. Ahora vamos a ver dos ejemplos de las dos primeras láminas que tenemos, de las 31 que tenemos. La lámina número 1, por ejemplo, podemos quizás observar a un niño nosotros, pero en este caso, a través de lo que es el TAC o la persona, de acuerdo a la creatividad de la persona, esta lámina nos va a ayudar a medir la tolerancia a la frustración, el control de los impulsos, las relaciones parentales, la ansiedad, el autoconcepto, las fortalezas, problemas con la ley, si tienen o poseen, o quizás alguna controversia en cuanto a la parte legal. Y la lámina 2, que también la tenemos como ejemplo, esta lámina nos va a ayudar a ver cómo es la actitud hacia el rendimiento intelectual, tanto de él como persona como el de las personas que lo rodean. Alguna rivalidad entre hermanos, situación triangular, desacuerdo familiar, como también las metas y expectativas que tiene nuestro paciente con el futuro. Como último, podemos hacer lo que nos permite que este test, el TAC, tenga validez y tenga confiabilidad, es el hecho de que la sustenta la teoría del psicoanálisis de Freud. Todos conocemos esta teoría, todos conocemos a Freud, y esta teoría, que tiene que ver mucho con la regresión, nos ayuda a sustentar este test. ¿Por qué? Porque interpreta aspectos del inconsciente que revelan aspectos de la personalidad. Muchísimas gracias. El test de Rorschach es utilizado principalmente para evaluar la personalidad de cada individuo, ya que consiste en una serie de 10 láminas distribuidas con manchas de tinta, las cuales se caracterizan por su ambigüedad y por su falta de estructuración. La forma indicada de este test es realizada doblando una hoja de papel por la mitad con una mancha de tinta en el medio, la cual al despegarla se encontrarán formas no figurativas, pero sí con muchos tipos de respuestas. Con el test de Rorschach, mediante su identificación, podemos observar las cuales tipos de formas se ven en cada lámina. De esta manera podemos observar de cómo se ve, cómo lo vemos y en qué sitio está ubicada cada forma en diferentes láminas, ya que consiste en cada lámina diferente tipo de mancha
y de esta manera la explicaremos. En la lámina 1 podemos observar como una mariposa o un murciélago o una mujer sin cabeza, si es una de las respuestas más inmediatas y rápidas de esta lámina. En la lámina 2 se perciben dos personas o dos payasos, las cuales, si no es detallada de esa manera, podrán haber problemas de relaciones con las demás personas. En la lámina 3 podemos observar más que todo para valorar las relaciones y preferencias sexuales de cada individuo. En la lámina 4 es una de las más difíciles de percibir, ya que podría ser un hombre desde el suelo o un gorila, así como lo podemos ver. En la lámina 5 es parecida siempre a la primera lámina. En la lámina 6, esta lámina revela más que todo las actitudes inconscientes hacia el sexo, como ya pueden verlo. En la lámina 7, esta que está acá, se ve bien, es relacionada con dos mujeres y su interpretación es más que todo una madre es la madre del individuo. En la lámina 8